Amén. Hemos estado un par de semanas, esta es la quinta semana, en la que hemos estado compartiendo acerca de disciplinas espirituales, que en términos muy generales vienen a ser los medios que facilitan el que podamos encontrarnos con Dios con un corazón dispuesto, de tal forma que Él traiga revelación. La revelación es un acto a través del cual Él se da a conocer. Literalmente es correr un velo, es una acción de Dios. Si Dios no se da a conocer, nosotros no tenemos ninguna chance de conocerlo. Dios ha escogido libremente autorrevelarse. Y esa es la única posibilidad. Solo producto de eso es que nosotros podemos tener una relación con Él, porque Él todo el tiempo quiere darse a conocer. Entonces, ¿cómo podemos generar algo que no está en nuestras manos? Poniéndonos en el lugar adecuado y con el corazón adecuado. Siempre es Dios quien toma la iniciativa, pero cuando yo me pongo en el lugar adecuado y con el corazón adecuado y sigo ciertas prácticas que me ayudan, no como reglas o leyes inamovibles, puedo ampliar la probabilidad de tener encuentros con Dios en los que Él me muestre cosas acerca de sí mismo. Y siempre que Dios sale a nuestro encuentro, hay transformación. Siempre que alguien en la Biblia se relata que se encontró con Dios, hubo un antes y un después. En muchos casos implicó algo tan radical como el cambio de un nombre, que en la cultura oriental reflejaba elementos como fundacionales de la identidad de una persona. Y esto está disponible para nosotros hoy todavía, tener cambios que sean radicales, producto de tener encuentros profundos con Dios. Y la disciplina que quiero compartir con ustedes hoy tiene que ver con la adoración. No voy a hacer ningún análisis exhaustivo porque la palabra adoración, el concepto detrás de ella es demasiado amplio. Hay varias palabras distintas que en el Nuevo Testamento desde el griego se traducen al español como adoración, porque es un término que tiene muchas implicancias. Entonces lo que voy a hacer es leer 2 o 3 frases, luego ir a 2 personajes de la Biblia. El primero de ellos voy a leer un puro versículo nomás o 3 versículos en una idea. Y luego, a partir del desarrollo del segundo personaje, como pensar en una aplicación lo más concreta posible para nosotros y una invitación para que la adoración pueda ser algo que nosotros practiquemos, tanto estando juntos como cuando estamos solos en casa. Pregunta así bien genérica, pero porque en términos amplios es fácil que se nos venga un nombre a la cabeza. A lo mejor no, pero... Ah, ya. Ya, no voy a hacer la pregunta porque mi hija... ¿En qué persona pensamos cuando pensamos en un adorador, un personaje bíblico? Ya. No voy a hablar, acabo de cambiar la predica solo para no eliminar el factor sorpresa. Bueno, vamos a estar hablando un poquito de David, pero quiero enfatizar un punto que a veces pasamos un poco por alto, pero voy a partir por lo que normalmente sabemos. Entonces, primero, una frase tomada de un libro: la adoración es la respuesta humana a la iniciativa divina. Tengan eso en perspectiva. La adoración es la respuesta humana a la iniciativa divina. Nosotros siempre adoramos como respuesta a las cosas que Dios es y las cosas que Dios hace. Sus intervenciones en nuestra vida, sus intervenciones en la historia, generan en nosotros una respuesta de adoración. Ahora, yo puedo elegir adorar o no, puede impactarme o puedo ser consciente o tener un corazón dispuesto o no a lo que Dios hace. Pero cuando yo escojo sí adorar, es no porque yo le ofrezca algo a Dios a partir de la nada, sino que siempre ocurre como una respuesta a las manifestaciones visibles de su amor en nuestra vida. El canto, la oración, la alabanza, todos ellos pueden conducir a la adoración, pero la adoración es más que cualquiera de esas cosas. Nuestro espíritu tiene que estar encendido con el fuego divino. Cuando cantamos, podemos estar adorando o no. Yo puedo estar repitiendo la letra sin adorar. Puedo orar sin adorar. Puedo hacer todo tipo de expresiones, incluso leer un salmo de alabanza y leerlo con una inflexión de la voz que transmita mucha emoción y aún así
no estar adorando. A pesar de que estas cosas sí son mecanismos bacanes que nos conectan precisamente con la verdadera oración. Pero el que efectivamente haya adoración va a depender de qué tan conectado esté nuestro corazón y qué tan dispuestos estemos a que entre lo que estamos haciendo y lo que somos y toda nuestra intencionalidad esté puesta en eso, en reconocer de lo profundo que efectivamente Dios es bueno, merece ser alabado, que cantemos con sentido, que cantemos con convicción, con gratitud. Entonces, yo comencé leyendo cuando partimos la reunión el Salmo 145, porque una de las primeras cosas, voy a hacer al revés de lo que dije al principio, voy a partir por David. Una de las primeras cosas que nosotros pensamos, quiero hablar de 4 cosas, bien como por encima, que reflejan adoración. Una de las primeras cosas que nosotros vemos en la Biblia muchas veces en David tiene que ver con la alabanza. Y lo encontramos, pero un montón de veces en los salmos. Se dice que hay más o menos 70 y fracción salmos atribuidos a David, depende. El comentarista o el erudito pueden ser un poco más, porque hay muchos salmos que dice que son de David, incluso algunos de ellos dicen en qué ocasión los compuso. Otros no es tan claro, pero se le atribuyen a él igual. Lo que está súper claro es que David era un poeta y un músico. Y él expresaba su devoción a Dios y expresaba su relación emocional con Dios, su conocimiento acerca de Dios, a través de los salmos. Y era tan como profundo el vínculo que David establecía en cada una de estas canciones y estos poemas, que hubo momentos como el Salmo 51 en que hizo una canción del peor condoro de su vida. Se manda un condoro espantoso, se enamora de una mujer que estaba casada, termina mandando a matar al esposo de ella, que era un guerrero de su ejército, que más encima era extremadamente fiel, y finalmente es confrontado por un profeta de Dios, se arrepiente, compone un salmo y ese salmo lo publica. Le pone música y todo Israel luego lo cantaba. O sea, el nivel de exposición, producto de poder realmente a través de esto verter todo lo que él era, nos muestra como uno de los aspectos de por qué David efectivamente era un adorador. O sea, si hay un acto concreto a través del cual podemos ver que una persona está metiéndole todo lo que tiene en una canción, es en una canción que expone lo peor de mí con tal de mostrar la misericordia, el amor y la ternura de Dios. Otro aspecto que vemos normalmente en David, podríamos citar muchos más salmos, leí un poquito el 145, perdón, que habla precisamente, es un salmo de alabanza, y habla de cómo es Dios, cómo David ha experimentado la presencia de Dios sobre su propia vida. Y particularmente, yo tengo ahí subrayada en mi Biblia, el Señor es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Es bueno con todos, desborda compasión sobre toda su creación. Cuando nosotros pensamos en esto, la primera frase que decía que la adoración es una respuesta a la iniciativa de Dios, para poder adorar es necesario poder detenernos y meditar en lo que Dios es, en quién es y en lo que Él ha hecho. Cuando nosotros meditamos en la Biblia, esto nos lleva a luego poder ver que las cosas que la Biblia dice acerca de Dios las podemos ver también en nuestra propia historia. Dios sigue haciendo cosas buenas, sigue mostrando amor inagotable, sigue siendo bueno con todos. Otro aspecto que refleja por qué David era un adorador tiene que ver con esta tanto extravagancia como sencillez en él. Y un pasaje que relata esto es en el Antiguo Testamento, el Arca del Pacto, que era un baúl donde había ciertos elementos trascendentes de la historia,
representaba la presencia de Dios en medio del pueblo y era algo que Dios había instruido en cuanto a las características para su confección y luego Dios había hecho reposar su gloria sobre ese objeto. Entonces, hubo un momento en que por la desobediencia del pueblo, el arca fue robada. Y David, cuando asume su reinado, hay un momento en el que manda a buscar el arca, pero mándalo a buscar el arca sin seguir ninguna de las instrucciones que Dios había dado en la ley acerca de cómo el arca debía transportarse. Entonces, al no seguir ninguna de las instrucciones, ni de quiénes eran las personas idóneas para hacerlo, ni en qué condiciones, ni con qué implementos, hizo todo lo que no era. Tenían que ser los levitas y tenían que ser con unas varas, precisamente para que no hubiese ningún riesgo de que se les cayera, y había todas condiciones específicas respecto de cómo. Ni siquiera era cualquier levita, era un clan dentro de esta tribu. Pero la Biblia dice que David escogió a guerreros selectos y escogió una carreta, todo lo que no era. Y como consecuencia de esto, en un momento la carreta mete una rueda en un hoyo, se desequilibra, el arca como que se va a caer y un hombre llamado Usa la sujeta y muere inmediatamente. Entonces todos se llenaron de pánico, dejaron la cuestión ahí nomás, la devolvieron 3 metritos más atrás, no se la llevaron. Y luego hay un proceso de arrepentimiento y de descubrir que lo que parecía fortuito en realidad había ocurrido como un acto, como consecuencia de un acto de desobediencia, de no seguir el consejo de Dios. Y finalmente lo hacen bien en una segunda oportunidad y logran traer el arca. Y cuando traen el arca, David dice que desbordaba de alegría y que él iba delante del arca bailando y cantando, pero así como dando jugo extremo, como que no le importó nada. Era tanta su alegría, estaba tan desbordado de alegría, que dice que su esposa, la hija del rey anterior, que se llamaba Saúl, su esposa llamada Mical, lo vio desde lejos y le dio vergüenza. Le dio vergüenza a su esposo porque no parecía un rey en lo absoluto. La mayoría de los comentaristas bíblicos hoy mencionan que probablemente David, en este desborde de alegría, de bailar y todo, y hacer, no sé, pues remolinos y torbellinos de gozo, andaba con una túnica y sin ropa interior. Y que probablemente lo que a su esposa le dio gran vergüenza es que algo se le vio a David en medio del baile. Y cuando David llega a su casa, su esposa lo confronta y le dice, con palabras totalmente irónicas, léase muy irónicamente el tono de esto, su esposa le dice, qué distinguido se veía el rey.